En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Buenas tardes, queridos hermanos. Jesús, nuestro Salvador, nos reúne en torno a la mesa de su palabra y de la Eucaristía, himnos perfectos del amor y comunión entre cristianos. Hoy ofrecemos a Dios nuestras oraciones en medio de nuestros más profundos sentimientos de afecto por el alma de todos los integrantes de esta hermandad que el Señor llamó a su presencia. Si creemos en un Padre que ama más de lo que nunca podemos imaginar, si creemos en Jesucristo, que resucitando vence a la muerte, hemos de creer también en una esperanza de vida, de felicidad para todos. Que esta esperanza esté muy presente en nuestra celebración. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comenzamos con humildad, reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has hecho a todos los renacidos en Cristo, pueblo escogido y sacerdocio real, concédenos querer y realizar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura, lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitaban, en los cuales pecaron. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Lo estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá.
lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. En esta misa
que la Hermandad del Santo Sepulcro ofrece en honor al Cristo del Calvario, acabamos de escuchar la palabra que al menos nos debe resultar extraña. Se reúne el Sanedrín porque después de Jesús revivir a Lázaro, los fariseos, los judíos, acuden a Betania, a casa de María, para ver a su hermano Lázaro vivo. Ya la popularidad de Jesús ya se está pasando de raya para sus enemigos. Y acabamos de escuchar que se reúnen el Sanedrín. No saben qué hacer con Jesús. Y Caifás dice: vosotros no sabéis nada. ¿No entendéis que conviene que uno muera por toda la nación? Y añade el apóstol Juan: esto no lo decía por él. No salió de él, nos dice, sino que hablaba proféticamente. ¿Quién son los profetas? Los que hablan en nombre de Dios, los que hablan bajo el Espíritu Santo, bajo su impulso. Si quitamos esa frase del Evangelio, esa frase de Juan, sería más fácil de entender. Vale, no saben qué hacer con Jesús. Caifás, que está cabreado, dice: pues más vale que lo matemos, uno menos. Más vale que uno muera en vez de que vengan los romanos y nos maten a todos. Pero es que dice el evangelista que hablaba en nombre de Dios, proféticamente. Y es que Caifás no era un cualquiera. Es el sumo sacerdote reunido en Sanedrín. Dios habla a través del sumo sacerdote cuando está en un acto importante, aunque ese sumo sacerdote concreto, que se llama Caifás, sea un gran pecador. Aunque su intención sea mala, tiene envidia de Jesús, no quiere que le haga sombra. No está canonizando a Caifás el Evangelio. No está diciendo que Caifás sea santo. Pero sí que sus palabras, cuando las pronuncia donde las tiene que pronunciar, en la reunión del Sanedrín en el templo, es Dios quien habla por él. Incluso cuando anuncia la muerte de Jesús. El Papa algo parecido nos ha dicho en la carta de San José, en la que, hablando de los miedos de San José, de sus angustias, primero ante el embarazo de María, después tienen que dejar Nazaret y ir hasta Belén por el decreto de un emperador, después tienen que huir a otro país porque lo persigue Herodes. En medio de todo eso, nos dice el Papa, normalmente nosotros pensamos que Dios saca provecho de nuestras cualidades, que Dios saca provecho de nuestras cosas positivas. Y se nos olvida que Dios saca provecho precisamente de nuestras debilidades, precisamente de nuestros miedos, de nuestros dolores, de nuestras angustias. Es ahí cuando Dios actúa más, para que se vea su poder, como le dice el apóstol Pablo. Dice Pablo que él es débil, y dice Jesús: bueno, te basta mi gracia. Precisamente en tu debilidad se demuestra que llevas a Dios, porque sin Dios no tendría sentido lo que haces ni lo que dices, precisamente porque tú eres débil. Es importante
cuando estáis celebrando el centenario de la hermandad, recordar estas palabras del Papa o a estas de San Juan. A veces creemos que nosotros hacemos historia por los chulos que somos, por los buenos que somos, por las grandes cualidades que tenemos, porque hay que ver las de cosas que hacemos, y si ponemos placas, mejor, esto se hizo fulanito, muy de copa. No. Dios hace historia con nosotros en nuestros miedos, en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades físicas o psicológicas. De ahí es de donde Dios se sirve precisamente para hacer historia, la de la salvación. Porque es donde le dejamos actuar. Cuando uno se siente sano, piensa que no necesita a Dios. Cuando uno se cree todopoderoso, autosuficiente, no necesita a nadie, ni siquiera a Dios, aunque sea haciendo cosas de parroquia o de hermandad, ¿no? Dios se muestra precisamente en nuestra debilidad, como en la de San José o como en la de Caifás. Y nos recuerda el Papa que así es con cada uno de nosotros. Como nos decían, y ahí tenemos el libro de la historia del centenario, cuando nos lo presentaron nos decían, pues bueno, ahí están las actas, ¿no? Que en 100 años no siempre todo el mundo ha estado de acuerdo con lo que se ha hecho, con lo que se ha decidido. No todos han sido aciertos humanamente hablando. Pero hoy ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, ya lleva 100 de la reorganización. Porque las cosas de Dios están por encima de nuestras debilidades e incluso de nuestros pecados. Bueno, esta es la Iglesia en general, ¿no? Si la Iglesia la llevasen solo los hombres y no Dios, si hubiese un Dios hace ya mucho tiempo. Porque anda, que no hacemos cosas para hundirla. Los de fuera atacando la de fuera y los de dentro porque somos mediocres o malos. Por tanto, hoy, a la hora de darle gracias al Señor por el centenario, pues vamos a darle gracias por todo lo que ha hecho Él a través de personas corrientes y molientes, con sus cualidades y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Porque precisamente ahí, en la pequeñez de un hermano, de otro hermano, de otro hermano, de otro hermano, de una junta, de otra junta, de otra junta, de otra junta, precisamente en la pequeñez de toda esa gente, se ve la grandeza de Dios y que Dios quería que existiese esta hermandad para dar culto a una de sus imágenes, la del Cristo del Calvario. Esto no significa que no intentemos hacer las cosas lo mejor posible, pero sí significa que una vez que intentamos hacer las cosas lo mejor posible, lo dejemos todo en manos de Dios, aunque no salgan bien las cosas, o aunque después miremos para atrás y veamos que nos hemos equivocado. Pero si no ha sido cosa hecha, Dios cuenta con todo eso, por nuestras indecisiones y nuestros miedos. Y qué grande y qué alegría vivir así, sabiendo que Dios hace historia a través y a pesar de nosotros. En pie elevamos nuestras súplicas a Dios Padre por medio de Jesucristo, que derramó su sangre para redimirnos a nosotros. Por nuestra hermandad, para que el Santo Cristo del Calvario nos ayude a llevar a cabo los proyectos con ilusión estamos trabajando y que la Junta Directiva pueda dar ejemplo de hermanamiento y cristiandad y así poder realizar la función de acercar la religión cristiana al pueblo, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los integrantes de nuestra hermandad, que recibimos la fe aprendiendo de nuestros mayores, para que continuemos transmitiendo la devoción particular al Cristo del Calvario, sin olvidar que nos recuerda que Jesús sufrió y murió en la cruz
para salvarnos y resucitó para que tengamos esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras hermanas dominicas, quienes han escuchado la llamada del Señor a la consagración religiosa, para que no se desanime ante las tentaciones que puedan surgir a causa de la propia debilidad o de las circunstancias que las rodean. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos tomemos conciencia de la dimensión real de lo que vivimos y seamos responsables y solidarios, evitando que siga aumentando exponencialmente este virus que nos azota, facilitando que se pueda atender a los que ya están contagiados, con la esperanza de que todo esto pase pronto y podamos estar todos reunidos con nuestras familias y volver a la normalidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hermanos que ya no están con nosotros, en especial por Rafael Muñoz, Miguel Ángel Sala, José Manuel Tutao, José Ruiz y Antonio Ordóñez, sacerdote, que nos han dejado recientemente, para que desde el cielo vivan esta celebración con nosotros y nos ayuden a seguir por el buen camino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, por la sangre de tu Hijo derramada en la cruz, te pedimos que nos conceda la reconciliación y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro ayuno para que nos purifiquen, nos hagan dignos de tu gracia y nos conduzcan a los bienes eternos prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza inefable de la cruz, te hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, clamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Demetrio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos de esta hermandad, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos han vivido en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este año, al ser un año especial como en el que nos encontramos, no se va a hacer entrega ni de las insignias de plata de la hermandad, ni tanto de los diplomas para los hermanos, debido a la situación en la que nos encontramos, con lo cual se pospondrán a que todo esto mejore y se pueda celebrar un acto que tenga ellas la importancia que corresponde. Pero no quería dejar de pasar y darle un obsequio a una persona que con nosotros lleva muchos años ayudando al mantenimiento y al mimo de nuestro paso, y a Mari Carmen Márquez como la camarera de la hermandad. Por favor, ven y te vamos a entregar un obsequio. El Señor esté con vosotros. Ten piedad, Señor, de tu iglesia suplicante y atiende compasivo los corazones que se humillan ante ti. No permitas que los redimidos por la muerte de tu unigénito se dejen seducir por el pecado, ni sean víctimas de la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.